Ya, Ahí está, don Manuel, ya lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Ahora a sí, ver, y más preámbulo y una disculpa a todos, tuvimos un problemita técnico con la conexión de don Manuel. Estamos por empezar. Adelante, don Manuel, muchas gracias por conectarse. bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a Zárate y Abogados por la invitación y voy a empezar de lleno. Yo creo que este año va a ser para el mundo un año muy complicado en materia económica. Podemos definirlo como un año recesivo. Me cuesta trabajo pensar en qué países no se van a contraer y qué países van a crecer. Yo creo que la mayor parte de las economías del mundo se van a, se van a contraer y muy pocos tendrán crecimientos muy menores. Por ejemplo, China, que esperábamos que creciera el 6%, en el mejor de los casos pudiera tener un crecimiento del 1%, igual que la India, un crecimiento del 0,5%. A lo mejor encontraríamos algunos países en el este de Asia que tuvieran crecimientos ligeros, pero en la mayoría de las economías del mundo lo que va a suceder es que no va a haber crecimiento y todo esto se va a achicar. De hecho, lo estamos ya observando con los PIBs del primer trimestre del año, donde en China, donde ahí sí le pegó el trimestre completo, la pandemia del COVID-19, tuvo un PIB negativo del 6,8%, en Estados Unidos un PIB negativo del 4,8%, en México un PIB negativo que se acaba de corregir y va a quedar como menos 5%, en Europa, en la Unión Europea, un PIB negativo global de menos 3,8%, en fin, todas estas economías ya empezaron a mostrar signos negativos. Y esto no es lo peor. Yo creo que estos datos del primer trimestre pues son simplemente un preanuncio de lo que va a suceder en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre el total de las el total de la pandemia ya se va a ver reflejado en las economías, es decir, lo que sucedió en los meses de abril, mayo y junio. En cambio, en el primer trimestre, el único mes que afectó, con excepción de China, a las economías, pues fue el mes de marzo. Ahora bien, estos datos económicos malos también se traspolaron a los mercados financieros y bursátiles del mundo. Llegamos a ver una enorme devaluación de todas las monedas prácticamente, con excepción del yen, con respecto al dólar, algunas más que otras, por ejemplo México, donde además nos pegó la baja abrupta en el precio del petróleo. Bueno, pues a finales de marzo el peso llegó a estar a 25.70 y hoy en la mañana está en 24, en 22.45, 22.50. O sea, sensiblemente mejor, pero tuvimos un momento realmente malo. Los mercados bursátiles del mundo pues bajaron en promedio 30%. Por ejemplo, el Dow Jones bajó 35%, Nasdaq 28%, el Standard Poor's 29%, las bolsas europeas 34%, la bolsa mexicana de valores también 28%, en fin, no hubo nadie que se salvara. Y en los mercados donde hay bonos cotizados de empresas corporativas, bueno, pues estos también tuvieron bajas importantes en los precios. Sin embargo, el mes de abril para los sectores financieros y bursátiles fue extraordinariamente. Vino un rebote generalizado prácticamente en todos los mercados y esto pues dio nuevo aliento. Aquí la gran pregunta es si este rebote corresponda a que los mercados van a ser una B chica o van a ser una W y próximamente vamos a ver unas bajadas importantes nuevamente tanto
deslizándose las monedas con respecto al dólar, como los índices bursátiles buscando los niveles de marzo. Nosotros creemos que eso no va a suceder. Nosotros creemos que los precios que vimos a finales del mes de abril, principios de mayo, son los que llegaron para quedarse, y nuestra opinión no está simplemente en el deseo de que así sea, que efectivamente sí nos gustaría que así fuera, pero creo que tenemos los argumentos suficientes para pensar que esta recuperación realmente tiene bases objetivas que la sustentan. Y estas bases objetivas que sustentan el rebote de los mercados a nivel mundial está compuesto por los dos grandes pilares de apoyos económicos que pusieron las mayores economías del mundo, unos de carácter fiscal y otros de carácter monetario, que le han dado soporte no solo a los mercados financieros, pero también han abierto la perspectiva de que los distintos países que los han adoptado puedan estar más cerca de tener un crecimiento que los que no hicieron absolutamente nada. Me voy a referir a lo que hizo Estados Unidos, porque es la economía que más cerca tenemos, es la que es más influyente con nosotros en relación a todo lo que tenemos, y esto es lo siguiente. En Estados Unidos se tomaron medidas de dos tipos, unas de carácter fiscal y otras de carácter monetario. Las medidas de carácter fiscal fueron las siguientes. El gobierno norteamericano estuvo de acuerdo en gastarse el 12% del Producto Interno Bruto para otorgarle a los ciudadanos norteamericanos como regalo, no como crédito, una cantidad brutal de dinero equivalente al 12% del PIB, que fue de 2.6 trillones de dólares. En castellano son 2.6 millones de dólares. Estos cheques que se enviaron a los ciudadanos norteamericanos ya les llegaron y les van a dar dinero suficiente a todos aquellos que tienen ingresos menores a $70,000 anuales, a que puedan mantenerse en condiciones relativamente estables hasta mediados o finales de junio, que es cuando ellos empiezan a ver que su economía se puede empezar a abrir. Es la primera vez que vemos en la historia del mundo un apoyo de este tipo, de ese tamaño, implementado con tanta rapidez y con tanta eficacia. Evidentemente, Europa hizo lo propio, no en esas cantidades, porque los países europeos no tienen tantos recursos como los norteamericanos, pero bueno, primero se destinaron 500,000 millones de euros, y hoy en la mañana la señora Merkel acaba de anunciar otros 500,000 millones de euros, más 250,000 millones adicionales en créditos para apoyar a los países que han sufrido con esta crisis. Los más beneficiados van a ser Italia y España, porque son los más afectados. Pero bueno, este es el primer pilar que nos indica que las cosas van a ser distintas a lo que sucedió hasta el mes de marzo. El otro pilar, que también es muy importante, pudiera ser hasta más que el primero, es lo que han hecho los bancos centrales del mundo, encabezados por la Reserva Federal en los Estados Unidos. La Reserva Federal comunicó desde hace mes y medio que iba a poner cantidades, que iba a emitir cantidades ilimitadas de dinero para comprarle a las instituciones de crédito y al mercado todos los bonos que se le ofrecieran. Esta práctica ya se había llevado a cabo en la crisis del 2008-2009, donde la Reserva Federal compró a las instituciones financieras 4 trillones de dólares de bonos hipotecarios y bonos soberanos que tenían los bancos en sus balances. Y lo hizo para que en lugar de que tuvieran valores, tuvieran dinero y lo pudieran prestar. Al igual que en la crisis del 2008,
lo que hizo la Reserva Federal en esta ocasión también fue bajar la tasa de interés a cero, con lo cual los bancos se encuentran con enormes cantidades de dinero, pero además a tasas de interés tremendamente baratas. Lo nuevo en este proceso de la Reserva Federal es que no solo van a comprar bonos soberanos y bonos hipotecarios, están dispuestos a comprar papel emitido por empresas privadas, commercial paper, papeles municipales, cualquier tipo de deuda emitida en los mercados organizados. La Reserva Federal está dispuesta a comprarlo con objeto de asegurar el financiamiento de los medios productivos y también con objeto de inyectarle liquidez al propio sistema para que no pueda suceder lo que sucedió en el 2008-2009. A la fecha, la Reserva Federal ya ha comprado 2 trillones de dólares de papeles de renta fija, básicamente de instituciones privadas, para darles el financiamiento que ésta requiere. Por su parte, el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo, también está inmerso en una emisión de euros ilimitada también, lo ha dicho así, para comprarle a todos los países miembros de la Unión Europea, a las instituciones financieras, los bonos que tengan en sus balances y comprar en los mercados organizados los bonos que haya susceptibles de ser ofrecidos al público con objeto de que no falte financiamiento. Nosotros, con base en esos dos grandes pilares, creemos que la situación es totalmente distinta después de marzo que antes de marzo, y que estos paquetes económicos han sido de tal tamaño, sobre todo el de la emisión de dinero, de tal tamaño que esto va a hacer que las economías salgan adelante más en forma un poco más rápida. Recordemos que esta medida que llevó a cabo la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo, que lo hizo 4 o 5 años más tarde, esta medida que se llamó quantitative easing, es decir, esta manera agresiva de emitir dinero para comprar bonos, le dio resultado en las crisis del 2008-2009 y gracias a eso la economía norteamericana creció sin parar, bueno, pues desde el 2009 hasta febrero de este año. O sea que con base en eso, nosotros creemos que por lo menos en la parte de mercados financieros, lo peor lo vimos en el mes de marzo. No es que no haya una probabilidad de que esto pudiera regresar. Sí la hay, pero esa probabilidad es muy pequeña. Nosotros somos moderadamente optimistas en el terreno internacional. Creemos que los mercados van a seguir con la recuperación. Sin embargo, esta recuperación va a ser lenta, va a ser tardada, va a ser complicada, no se va a dar en línea recta. Nosotros creemos que el camino va a estar lleno de baches, que se van a dar 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. ¿Por qué? Porque todavía no hay una solución definitiva al COVID-19 a través de un medicamento que permita una cura que sea realmente eficaz o una vacuna. Hay muchos rumores, sabemos que hay 6 o 7 laboratorios que están muy adelantados en relación a estas vacunas. Esto ha animado a los mercados, sin lugar a duda, pero a ciencia cierta todavía no hay ningún ganador. Yo estoy cierto de que esto lo podremos ver en los próximos 2 o 3 meses. Sin embargo, una vez descubierta una vacuna, tenemos que entender que se tiene que producir la vacuna, se tiene que distribuir la vacuna, y para que ésta llegue al brazo, porque seguramente será inyectada o a través de una pastilla a los mercados masivos, pues va a tomar mucho tiempo. Yo no veo factible que tengamos la vacuna susceptible de ser adquirida por la gente que está padeciendo la infección antes de fin de año. Lo veo más bien para el primer trimestre del año entrante. Entonces, esta entrada, entre comillas, a la normalidad,
pues va a ser una entrada entre comillas, porque mientras no exista esa cura o esa vacuna, pues la normalidad está muy lejos de ser algo verdaderamente normal, como lo que vivíamos antes de que supiéramos de la existencia de esta pandemia. O sea, el camino va a ser todavía bastante largo, hay que tener paciencia y hay que tener conciencia de que va a haber algunos retrocesos. ¿Cuáles son lo que está animando a los mercados después de los estímulos fiscales y monetarios del mundo? Bueno, pues lo que está animando a los mercados en el mes de mayo es fundamentalmente la apertura de las economías hacia el camino de la normalidad. Hasta ahora casi todos los que han abierto sus economías lo han hecho en forma cuidadosa, lo han hecho en forma escalonada y esto, pues, a donde tenemos noticias, ha dado buenos resultados. Creo que un enorme riesgo para los mercados sería que esto pues no resultara bien, que de repente hubiera brotes de la infección en forma muy importante y que se tuviera que dar reversa. Si esto sucediera, pues no tengan la menor duda de que los mercados lo van a recibir en forma muy, muy negativa. Ese es el primer gran riesgo que tienen los mercados hacia adelante. Y el segundo riesgo se llama Donald Trump. Donald Trump tiene un problema de carácter político, tiene un tema serio porque su popularidad se ha visto muy disminuida. Es un agente donde la percepción del norteamericano es que ha manejado muy mal la crisis sanitaria y si las elecciones fueran hoy, según dicen las estadísticas, bueno, pues perdería el voto popular, pero también perdería el voto de los colegios electorales. Y Trump lo sabe, es un tipo muy, muy vivo, muy listo, y lo que ha estado es buscando distractores. Y no se le ha ocurrido nada mejor que agarrar a China como objeto de sus ataques. Primero diciendo que la infección era provocada en forma artificial y que ésta se generó en un laboratorio de Wuhan. Y pues esta mentira de Trump no duró mucho tiempo porque los propios científicos médicos en Estados Unidos, epidemiólogos, dijeron que la vacuna era absolutamente algo normal y no era algo artificial. Después acusó a China de que había ocultado información y que no había hecho los esfuerzos suficientes para poder contener la crisis. Bueno, pues yo creo que China hizo lo que pudo, lo hizo bien, lo hizo rápido, lo hizo con una autoridad que solo se puede ejercer en un país comunista como China, con medidas draconianas, pero bueno, le dio resultados, ahí está. Es una economía que ya está 80% abierta y sus números honradamente no son tan malos. Pero la última es que China quiere imponer un nuevo código de seguridad en Hong Kong y ha agarrado esto de pretexto Trump para decir que si imponen ese nuevo código de seguridad, que ni siquiera han dicho los chinos qué es y en qué consiste y lo que sea, bueno, pues entonces va a imponer sanciones. El mundo en este momento lo que menos necesita es una confrontación comercial entre China y Estados Unidos. Pero pues eso a Trump lo tiene sin cuidado. Por ejemplo, hoy en la mañana los mercados abrieron en forma muy positiva, las bolsas en Estados Unidos, el Dow Jones creciendo 350, casi 400 puntos, y de repente salieron los tweets de Donald Trump atacando nuevamente a China y esto le dio miedo a los mercados y dieron la vuelta para ponerse en números negativos. Entonces, pues así están las cosas. Este es un riesgo
este es un pasito para atrás, el que vamos a ver hoy en los mercados por las expresiones de Donald Trump. Sin embargo, sumando buenas y malas, nuestra perspectiva sigue siendo moderadamente optimista hacia adelante. Eso en cuanto a los mercados internacionales se refiere. En cuanto a México, pues creemos que nuestro país tiene una problemática muy distinta. Así como Estados Unidos se gastó el 12% del PIB para ayudar a sus ciudadanos a poder llevar esta crisis, en México el gasto que se ha hecho para paliar la crisis no llega al 0,5% del PIB y las medidas que se han hecho han sido verdaderamente pequeñas e insignificantes. Desafortunadamente, el gobierno o el presidente, porque aquí ahora el gobierno es nada más la iniciativa privada, y ustedes lo saben, ha estado pidiendo que le den plazo para pagar impuestos y contribuciones a las pequeñas y medianas empresas, porque si las obligan Don Manuel, probablemente su micrófono esté apagado. ¿Mi micrófono? ¿No se oye? Yo sí lo escuchaba. ¿Mande? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí lo escuchaba y lo veo perfecto. Don Manuel. Don Manuel, creo que su micrófono se apagó. ¿El micrófono? Ya está correcto. ¿Ya se conectó? Ya. Ah. ¿Y la gente sí me ve? Porque yo no veo a nadie. Sí, Pero lo bueno. están viendo todos. Ok. Sí. Entonces, sigo para no perder la idea. El gobierno mexicano no ha querido otorgar esas facilidades a la pequeña y a la mediana industria, que además son las que generan el 75% del empleo en el país. Entonces, las consecuencias ya las estamos empezando a ver. Empezamos a ver empresas cerrar, medianas y pequeñas, empezamos a ver un montón de despidos y un montón de desempleo. Ya el IMSS reconoció que entre marzo y abril se perdieron 700,000 empleos formales. Nosotros creemos que la pérdida de empleos va a ser de 1.3 millones. El propio presidente ya reconoció en alguna de sus conferencias mañaneras que íbamos a llegar a 1 millón de desempleados. Sin embargo, el gobierno no quiere dar su brazo a torcer y se mantiene de brazos cruzados. Nosotros creemos que no es lo mejor, porque aquí, como se dice en los dichos mexicanos, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque empresa cerrada es empresa que no paga impuestos, trabajador que no tiene salario, pues tampoco paga impuestos, se van a caer los ingresos del IVA, seguramente, porque la gente sin sueldos y sin salarios, pues va a tener un gasto mucho menor. En fin, la captación del gobierno, pues está en el lomo del venado. Entonces, ¿cómo va a financiar el gasto corriente y el gasto social que tiene el gobierno actualmente? Pues seguramente tendrán que hacer una reforma fiscal, no hay de otra manera, ¿no? Pero evidentemente se podía hacer mucho más. Voy a terminar diciendo por qué no acabo de entender esta política del gobierno. México tiene una situación financiera muy distinta a la que tenía en las crisis pasadas, y yo creo que todos ustedes me lo van a entender. En la crisis de 1976, en la de 1982 y en la crisis de 1994, las tres crisis tuvieron el mismo patrón. Eran economías, la mexicana, que tenía un montón de importaciones porque el país estaba creciendo y muy poquitas exportaciones porque lo único que exportábamos era un poco de petróleo, 20,000 millones de dólares, me acuerdo la cifra para
la crisis de 94, 23 mil millones de dólares, 5 mil o 6 mil millones de turismo. En esas épocas, en esas tres distintas épocas, no teníamos ingresos de remesas de nuestros paisanos, no teníamos inversión extranjera directa verdaderamente importante. De tal manera que estos déficits en balanza comercial, porque las exportaciones eran mucho más pequeñas que las importaciones, las teníamos que cubrir con endeudamiento externo, con endeudamiento en dólares. Y así sucedió en 76 y sucedió en el año de 1982. De tal manera que la deuda del gobierno crecía enormemente, pero además crecía en dólares. En la crisis de 94 fue ligeramente distinta porque los déficits que llegaban a ser del 15 y 16% del PIB se financiaron con capital golondrina de corto plazo, capital que se fue durante 94 y 95 cuando tuvimos las desgracias políticas de ese año y la crisis consecuente. Pero es decir, las crisis aquí llegaban cuando el Banco de México decía, ya no puedo jugar, ya no tengo reservas, ya no tengo un solo dólar, porque además de estos déficits que se tenían que cubrir en moneda extranjera, el tipo de cambio era un tipo de cambio fijo o a través de una banda, pero Banco de México tenía la obligación de surtir la demanda de dólares. Y por eso, al final de cada uno de estos periodos, Banco de México terminó con 0 reservas, quebrado. Y entonces venía una devaluación del 100% para equilibrar las cuentas nacionales y volver a empezar de cero. Ese fue el drama, el círculo vicioso que heredamos de Echeverría y de López Portillo. Pero ya le habíamos dado la vuelta. ¿Por qué? Porque desde 94 a la fecha, México cambió el sistema de tipo de cambio, México adoptó el Tratado de Libre Comercio y hoy tenemos una circunstancia radicalmente distinta. Este año, al igual que el año pasado, las exportaciones van a ser mayores que las importaciones. Es decir, el gobierno no tiene necesidad de dólares. El gobierno tiene más dólares de los que necesita para operar, porque no hay déficit. No hay déficit en la balanza comercial, ni hay déficit en la cuenta corriente. Entonces, ese problema hoy no existe. A partir de 94 se cambió el sistema de tipo de cambio para tener un tipo de cambio flotante, donde lo importante aquí es que Banco de México, desde 1994, no tiene la obligación de surtir la demanda de dólares del mercado. Y hemos visto en esta crisis cómo el peso se ha devaluado 23% o 22% de enero a la fecha y Banco de México no se ha gastado un solo dólar. Es más, hoy anunciaron las reservas de Banco de México 187 mil millones de dólares, unos miles más que el día 1 de enero. O sea, Banco de México nada más está viendo pasar la crisis por abajo, por enfrente. Él no ha tenido que entrar, afortunadamente, a defender el peso con nuestras reservas. Punto. Pero además, pues no existen déficits que financiar. Entonces, tenemos una deuda que se vino corrigiendo de 95 hasta ahora, que se vino bajando del 100% del PIB a niveles del 45% del PIB. ¿Saben ustedes cuál es la deuda de los países de la Unión Europea con respecto al PIB? 90%, 95%. En Estados Unidos su deuda con respecto al PIB, 100%. Prácticamente todo el mundo está en esos niveles. Nosotros honradamente en ese índice brillamos, ahí sí brillamos, porque somos de los países menos endeudados. Entonces, esta crisis es distinta. Vivimos una paradoja con un gobierno que a la fecha tiene estabilidad en finanzas públicas, tiene estabilidad financiera, cuenta con recursos, cuenta con una
endeudamiento francamente moderado y no quiere utilizar nada de sus recursos como palanca para ayudar a un sector productivo que se está deshaciendo. A ver, las estimaciones más cortas que he visto es que este año los pobres van a crecer nada más en 12 millones. O sea, 12 millones que antes eran clase media, que con enorme esfuerzo llegaron a ser clase media, pues hoy se van a incorporar a las filas de la pobreza. ¿Por qué? Porque se quedaron sin chamba. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo absolutamente nada por defender sus intereses. Bueno, pues eso a mí me parece tristísimo. En este panorama, la economía mexicana va a contraerse, pues, a ver, me voy a volver moderado. Creo que se va a contraer cuando menos 7,5%. Y las perspectivas del 2021 y del 2022 son que crezca 3% en el 21, optimista, y 3% en el 22, también optimista. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a haber terminado un cuatrienio con cero crecimiento. En el 19 no crecimos, decrecimos 1%. En el 20 vamos a decrecer 7,5%. Y en los otros dos vamos a crecer 6%, que no va a ser suficiente ni para tapar el agujero del 2020. Entonces la perspectiva de México en términos económicos, pues es desafortunadamente muy negativa. Y esto va a tener una repercusión. Lo que más me preocupa y lo que más me duele es que se van a incrementar en forma muy importante los niveles de pobreza. Les voy a decir una anécdota de cuando Olof Palme, que era un gran socialista sueco, llegó a Portugal, donde había un gobierno socialista, no me acuerdo cómo se llamaba el socialista que manejaba Portugal, y le dijo a Palme: bueno, aquí estamos empeñados en acabar con los ricos, ya nos tienen hartos. Y le dijo Palme: qué raro, porque nosotros en Suecia, en lo que estamos empeñados, es en acabar con los pobres. Y eran dos socialistas con una visión francamente distinta. Bueno, pues ustedes digan dónde estamos ahora nosotros en México. Vamos a tener una crisis por falta de inversión, porque la inversión no estuvo muy detenida en el 2019 y estuvo detenida porque las políticas públicas la detuvieron con la cancelación del aeropuerto, con el congelamiento de la reforma energética, con la cancelación de inversiones tipo lo que sucedió en Mexicali con Constellation, la cervecería, con las cancelaciones de las inversiones que han hecho canadienses y europeos en energía eólica y energía voltaica. Bueno, cuando le estamos nosotros pateando y cerrando la puerta a la inversión privada, ya sea mexicana o extranjera, pues no pueden crecer las inversiones. Entonces, en el 2020 tampoco va a crecer la inversión privada, y la inversión pública, desafortunadamente, es de muy poco impacto. ¿En qué va a impactar gastarse 8,000 millones de dólares en Dos Bocas si el 80% de esos 8,000 millones significa importación de equipos para la refinería? Bueno, pues en nada. Entonces, ni modo, esta crisis es de no inversión, de muchísimo desempleo, y cuando no hay inversión, no hay crecimiento, y cuando no hay crecimiento, no hay desarrollo, y como no hay desarrollo, no hay progreso, y cuando no hay progreso, no hay felicidad, usando los vocablos que le gusta usar al presidente, porque la gente que tiene hambre no es gente feliz. Entonces sí, vamos a tener un momento difícil hacia enfrente, y vamos a tener que remar contra la corriente, y la iniciativa privada tendrá que encontrar formas
para defenderse, para unirse y para salir adelante y crear empleos, porque es fundamental que le demos oportunidades a millones de mexicanos que se están quedando sin chamba. Evidentemente esto no va a ser eterno, la pandemia no va a ser eterna, pero a México le va a costar mucho más trabajo el recuperarse que a otros países que se han hecho lo correcto. Hay países más pequeños que el nuestro, que se han gastado el 2,5%, el 3% del PIB en acciones a favor de sus ciudadanos. Aquí, pues no hemos hecho absolutamente nada. Y yo ahí concluyo con la parte completa. Cierro con 3 minutos hablando del sector de inversiones en concreto. El sector bursátil en México tiene una perspectiva distinta a la perspectiva del sector económico, porque afortunadamente hoy las leyes nos permiten invertir en todos los mercados del mundo haciéndolo desde México. Nos gustan las inversiones en pesos todavía, comprando bonos de los que emite el gobierno federal todavía, porque la tasa de interés sigue siendo atractiva, a pesar de lo que la ha bajado Banco de México. Es atractiva en términos reales. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. En los pasados 12 meses, la deuda gubernamental rindió el 8% en corto plazo y la inflación promedio de los últimos 12 meses fue de 3,28. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento real fue de 5 puntos. Hacia adelante no va a ser de 5 puntos porque Banco de México ya bajó la tasa, pero sí va a ser de 3,5 puntos. Bueno, pues 3,5 puntos es mejor que cero, sigue siendo una tasa en términos reales de 3,5 puntos arriba de la inflación, que este año seguramente será menor que la del año pasado. O sea que esa parte de las inversiones está salvada. Y luego hoy las personas físicas pueden invertir en dólares a través de fondos de inversión, lo pueden hacer en Estados Unidos comprando treasuries, comprando bonos, comprando acciones, también lo pueden hacer en Europa. Entonces, por ejemplo, y es un comercial chiquito en nuestro negocio, tenemos 8 fondos de inversión. Los 8 fondos de inversión, de esos 8, 7 están en números negros, con ganancias muy importantes este año, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre, incluyendo el fondo en acciones que manejamos en Nueva York, que trae rendimientos en pesos de alrededor del 15% en tan solo 5 meses. Entonces, eso quiere decir que este sector, afortunadamente, está aislado de esa panorámica negativa que tenemos hacia adelante. Nosotros no creemos ni fomentamos chismes que trae alguna gente diciendo que el gobierno va a tener que tomar medidas muy audaces, muy agresivas, como lo que hizo López Portillo en 82. No lo creemos, eso no puede suceder. Este es un país distinto y aparte el gobierno no tiene necesidad de ello. O sea, no creo que vayan a hacer acciones de carácter como las que vimos en el pasado. Simplemente decirles la perspectiva no es la mejor porque las decisiones de política económica, pues desde nuestro punto de vista, no son adecuadas. Ese sería el término de mi plática, señores. Yo estoy a sus órdenes para contestar preguntas, si así lo quieren. Correcto. Muchísimas gracias, don Manuel. Yo creo que conceptos muy claros. Abrimos el foro. Si alguien gusta hacer preguntas directamente a don Manuel, adelante, por favor. Solo le pedimos activar su micrófono para poder escuchar su voz. Adelante. No tenemos preguntas. Perdón, yo tengo una pregunta. Soy Nayeli Mesa, de Periódico Reporte Índigo. ¿Qué tal, don Manuel? Me gustaría preguntarle... ¿Perdón, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría preguntarle un poco acerca de, pues, ¿cuáles considera usted que van a ser las principales afectaciones a la clase media en este país, pues, dado lo que está sucediendo con la pandemia?
Bueno, yo creo que las principales afectaciones es que están muchas gentes de clase media, están en peligro de perder su chamba, porque la recesión económica va a ser muy, muy importante. Hacia adelante, no es algo que vaya a suceder este año. Debemos de estar muy atentos a la inflación, que de repente puede empezar a surgir, y eso afectaría el poder de compra de la clase media. Por ejemplo, cuando vemos la inflación de este año, vemos que está muy baja y el pronóstico es que cerremos en 2.75. Esa es la canasta básica, pero esa no es la inflación que tiene usted en su casa, ¿no? Si yo a mi esposa le digo este año que le voy a subir la quincena 2.75%, no le puedo decir a dónde me va a mandar. ¿Por qué? Porque todas las veces que ella va al supermercado, los precios están 6 o 7% arriba del mes anterior, ¿no? Entonces hay una inflación que no se contabiliza porque no es canasta básica, pero sí es canasta de la clase media. Entonces yo creo que los peligros que tiene es que se pierda la chamba y también que se recorte su capacidad de compra por incrementos en los precios de los consumos que va a tener. Don Manuel, tenemos... Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Me gustaría hacer una pregunta? Sí, permítame tantito. Nada más le pedimos decir el nombre, por favor, para poder activar y desactivar el micrófono. Adelante. Sí, Gerardo Leal. Tengo una pregunta para don Manuel. México no se distingue por tener un elevado ahorro interno. Ante estas perspectivas de mayor desempleo, caída de la economía, ¿qué va a suceder con el ahorro interno del país y cómo puede afectar esto a los mercados financieros? Bueno, pues evidentemente el mercado interno del ahorro se va a ver disminuido, seguramente la captación se va a ir mucho más lenta de lo que venía creciendo a un ritmo razonablemente bueno. Yo creo que se va a interrumpir. El sector financiero, y la pregunta es muy buena porque esta crisis agarró al sector financiero en una posición francamente buena. ¿Qué quiero decir con eso? Que los bancos, en lo general, están muy bien capitalizados. O sea, que tienen con qué enfrentar la crisis. Y dentro de las cosas que no hizo el gobierno, pero sí hizo Banco de México, fue poner a disposición de la banca 750,000 millones de pesos para que pudieran prestar a distintas actividades. Claro, el riesgo del crédito lo va a tomar el banco comercial, pero todos los bancos tienen acceso a estas líneas que puso Banco de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que no vamos a sufrir tanto. Donde más vamos a sufrir es que la actividad económica va, en lugar de crecer, se va a empezar a achicar. El tamaño de los negocios también se va a ver disminuido. La capacidad de inversión también se va a ver muy disminuida porque sí hay dinero para crédito suficiente, pero no va a haber dinero de capital. Yo veo muy difícil que alguien pueda ir hoy en estas condiciones y circunstancias a levantar capital. Entonces, bueno, pues esta crisis, por lo menos este año, sí va a hacer que el sector financiero no se lastime, pero sí se reduzca, ¿no? Desafortunadamente también se le ha pedido al gobierno que a través de la Banca de Desarrollo hiciera un programa de garantías para las pequeñas y las medianas industrias, con objeto de que los bancos
les facilitara la obtención de los recursos de Banco de México para poder prestarlos en una especie de riesgo compartido con el gobierno a través de estos programas de garantías, pero tampoco han querido dar su brazo a torcer. Entonces, pues vamos a ver un sector financiero que no va a crecer como lo venía haciendo en el pasado. Muchas gracias, don Manuel. Tenemos varias preguntas, tanto por YouTube como por Meet. Voy a la primera. ¿Qué opciones sugiere para tener liquidez en estos momentos y poder reactivar los negocios? Bueno, a ver, en materia de inversiones, yo lo que le estoy recomendando a mis clientes es invertir en cosas que sean líquidas, ¿no? Por ejemplo, en el negocio que manejo, que es de fondos de inversión, todos los fondos de inversión que manejo se pueden hacer líquidos en 48 horas. Regla número 1, la liquidez, como dice el anuncio, es priceless, ¿no? En estos momentos, para poder tener acceso a oportunidades. Es muy difícil hacerse de liquidez vendiendo activos, porque no es el momento para vender activos. Yo diría que la mejor manera para hacerse de liquidez es apretarse el cinturón y bajar los gastos, ¿no? Y evidentemente no embarcarse en inversiones que sean ni de mediano ni de largo plazo. Me refiero a inversiones financieras, ¿no? O sea, que sería muy cuidadoso en cómo gasto mis recursos, trataría de ahorrar lo máximo que pueda y no me embarcaría en proyectos de inversión que requirieran de capital porque no lo voy a conseguir. Correcto, don Manuel. Pregunta también Adriana Garza, que si tiene alguna perspectiva del tipo de cambio. Sí, me imaginaba que era de ella la pregunta. Hola Adriana, me da gusto saludarla. Es muy difícil hablar del tipo de cambio a corto plazo. Por ejemplo, yo en las últimas conversaciones que tuve con mis clientes les decía que yo este año veía el tipo de cambio en diciembre, ojo, en diciembre, entre 23.50 y 24.50. Fui el primer sorprendido en ver cómo se revaluó a tocar ayer niveles de 22.12. Hoy está, si no ha pasado nada, la última vez que lo vi estaba en 22.45 y yo creo que va a buscar el 23, eso es lo que creo yo. Pero además es muy difícil decir cómo la veo porque todo lo que afecta hoy al tipo de cambio, o casi todo, viene de fuera. Nosotros lo que hicimos bien o hicimos mal ya está incorporado en el valor del tipo de cambio. Pero, por ejemplo, ¿cómo explico la revaluación del peso de la última semana? Pues la única explicación que tiene es que lo que se devaluó fue el dólar. ¿Y por qué se devaluó el dólar? Primero, hay un fenómeno que se llama flight to quality, y es que cuando las cosas se ponen muy difícil, cuando el mercado tiene miedo ante la incertidumbre, lo que hace la gente es vender los activos más riesgosos, por ejemplo, vender pesos, vender reales, vender quetzales para comprar dólares, vender acciones para comprar dólares, vender bonos para comprar bonos, pero del tesoro. O sea, hay un movimiento donde todo el mundo vende activos y se va a refugiar en lo que siente que es más seguro, y lo que se siente que es más seguro, sin que de veras sea realmente lo más seguro, es el dólar, ¿no? Entonces, cuando se da este fenómeno del flight to quality, el dólar adquiere un valor enorme porque todo el mundo lo está comprando. Pero ¿qué pasa? Cuando uno invierte en dólares, el rendimiento es cero. Digo, salvo que se meta a la bolsa de Nueva York a correr otro tipo de riesgos. Pero si hablamos del ahorro grandotote, el que va a renta fija,
las tasas de interés en Estados Unidos están en cero. El bono a 10 años paga nada, el 1%, el 1 no sé cuánto, muy poquito. Entonces, de repente, los inversionistas se cansan de no ganar dinero y si ven las cosas ligeramente mejores, como las empezaron a ver en mayo en los mercados, y empiezan a ver que las economías empiezan a abrirse y que esto pudiera alentar a la economía un poco, y cuando sale un anuncio de un laboratorio que dice que le está yendo muy bien en las pruebas de las vacunas, ante las nuevas noticias, los mercados se vuelven optimistas y entonces venden sus dólares a algunos de ellos y se ponen a comprar inversiones que son mucho más rentables, como por ejemplo inversiones en pesos, inversiones en bolsa que son más riesgosas, inversiones en bonos corporativos, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasó la semana pasada con esta revaluación. Hubo mucho optimismo y el dólar se bajó de precio. Si alguien ve en la tabla qué monedas se revaluaron, pues está el euro, está el peso mexicano, está el real brasileño, todas se revaluaron con respecto al dólar. Entonces todo nos viene de fuera. Si mañana se cae horrible el precio del petróleo, pues nos va a pegar, pero es algo que viene de fuera. Si Donald Trump realmente lleva su estupidez al extremo de declarar una guerra comercial con China, sería una pésima noticia para el peso mexicano y se afectaría, pues eso nos viene de fuera. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decirle a doña Adriana cuánto va a estar el dólar el día de mañana o la semana entrante. Lo que sí creo es que va a seguir en un rango que yo veo entre, bueno, pues sí, me voy a moderar un poco, entre 23 y 24 pesos. Correcto, don Manuel. Una pregunta muy relacionada a varios del público que se encuentra presente. Me dice, en el sector de la construcción, consciente de sus altos efectos multiplicadores del producto, del ingreso y del empleo, ¿cómo considera que se comportará la inversión privada una vez reactivada? Toda vez que sabemos que difícilmente la federación invertirá. Bueno, yo conozco poco del sector de la construcción y del sector inmobiliario, me encanta, pero hoy es un mercado que puede ser muy interesante para las gentes que tienen liquidez, porque estoy seguro que hoy los que están en la industria de la construcción han de estar viendo una enorme cantidad de oportunidades de bienes inmuebles o de terrenos que se han puesto a la venta. Ahí está hoy la oportunidad. Desafortunadamente, el que está del otro lado queriendo vender algo, pues es el que va a estar todavía un poco atorado. Hacia adelante, lo que creo que se va a recuperar un poco más rápido es el desarrollo de casa-habitación o de departamentos. Yo creo que los desarrollos comerciales y edificios de oficinas se van a tardar más, porque ya de por sí era un mercado que se empezaba a sentir sobresaturado, por lo menos en la Ciudad de México, no sé en Monterrey, pero yo ahí sí no veo que en forma muy pronta la gente se ponga a invertir para poder rentar oficinas o para poder hacer y rentar centros comerciales. Ahí va a haber cambios enormes. Les voy a dar un ejemplo. En Cibanco nos detuvieron un inmueble de 14 pisos en Polanco, donde nos íbamos a cambiar desde hace un año. La señora Sheinbaum tuvo a bien hacernos el favor de cancelar durante un año la obra. Nosotros vamos a rentar, no somos los dueños del edificio. Es increíble que a 2 meses y medio de que se haya dado esto, nuestras necesidades de espacio hoy las estamos reconsiderando
porque son sensiblemente menores que las de hace 3 meses. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que somos muy eficientes para hacer home office. Hoy, de 4,000 gentes que tiene el banco, 2,000 están en home office y las cosas están funcionando francamente bien. Entonces, la primera pregunta que nos estábamos haciendo, oye, ¿y de veras necesitamos tanto espacio que después no nos podremos quedar, hombre, si no con 2,000, a lo mejor con 1,000 gentes trabajando en home office, en beneficio de ellos y nosotros, haciendo la operación más eficiente? O sea que los bienes raíces sí tienen una problemática. Y yo, si fuera a invertir, primero me concentraría en la parte de casa-habitación y los demás sería un poco paciente. O si tengo liquidez, pues estaría buscando oportunidades, porque hay muchas obras que se quedaron a la mitad. Así es. Muchas gracias. Y la pregunta nada más la enfocan un poquito más en cuanto a obra pública. ¿Cree que los niveles de gobierno vayan a poder hacer una reactivación de inversión o nos quedaremos como cuando empezó este gobierno federal? Yo creo que nos vamos a quedar igual. El gobierno ya tiene asignados sus presupuestos con la enorme cantidad que destina a los programas sociales el presidente, más sus obras gigantescas de Dos Bocas, Tren Maya y aeropuerto, pues queda muy poco dinero libre para inversión pública de infraestructura común y corriente. No los veo invirtiendo, no lo veo como un factor de impulso. Correcto. Otra pregunta, reconociendo que los 3 niveles de gobierno han batallado para ponerse de acuerdo para la reactivación, pregunta el señor Jorge González, ¿cuál cree que desde la iniciativa privada debe ser la iniciativa para poder reactivar un poco más la economía? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que la reactivación de la economía se va a dar con la reapertura, pero para esto hay que ser mucho más analista de lo que es el gobierno y mucho más precavido. A ver, yo todavía no entiendo, nadie me ha podido explicar por qué en este país no se hacen pruebas. Porque al no haberse hecho pruebas de haber adoptado un modelo que se llama Centinela, que ha resultado ser, desde mi punto de vista, un verdadero fracaso, pues se pretende reiniciar actividades con una venda en los ojos. Entonces, por ahí no va. Yo creo que el sector privado, si puede, debería de él solo hacer sus pruebas. Y de esa manera ir abriendo con base a la información que se vaya requiriendo. Y también poner las propias disposiciones de carácter sanitario que pensemos que sean necesarias. Porque estas gentes simplemente están improvisando. Entonces yo creo que pues vamos a tener nosotros que hacer las cosas, pero para que haya más visión, los análisis los vamos a tener que hacer los privados, porque los análisis públicos pues van a ser volados. Correcto, don Manuel. Tenemos otra pregunta de parte del señor Ociel Guerra. Menciona que le gusta mucho la postura de apretarse el cinturón, lo cual coincide, pero bajo este escenario, que la iniciativa privada y las personas se apretan el cinturón, ¿cómo se puede reactivar la economía? Y esto genera una inquietud. ¿Qué refugio pueden tomar los inversionistas? Agregando que los bienes raíces al parecer van a ser un poco inciertos, el tema de comercio y servicios también. ¿Qué rumbo puede tomar el inversionista? ¿Cuál sería el instrumento ideal de inversión para la gente que trae liquidez? A ver, yo nunca he creído en el instrumento ideal. Yo creo que el mejor instrumento es la mejor combinación de los instrumentos existentes, porque nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe lo que va a pasar.
Yo creo que la gente que tiene liquidez, yo lo que le recomendaría es invertir dependiendo si esa liquidez es permanente, si es dinero patrimonial que no va a usar o si es un dinero del cual va a tener que vivir. Serían esquemas distintos. Pero voy a suponer una gente que dice, a ver, yo tengo 5 millones de pesos que no pienso tocar en los próximos 3 años. Ah, bueno, pues esa persona lo invitaría a que invirtiera un poquito en pesos, no sé, el 20, el 30%, otro poquito en dólares, porque no va a necesitar de los intereses para vivir, y otro poco que tomara riesgos, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York o en las bolsas europeas. La bolsa mexicana no me gusta hoy, más que nada porque se ha convertido en algo muy especulativo, toda vez que el futuro del país es muy incierto. Sin embargo, lo veo más claro en Estados Unidos ese futuro y lo veo más claro en Europa. Y aparte, todas estas inversiones son muy líquidas, o sea, las puedo deshacer cuando quiera, porque si cambia la situación y veo una oportunidad de comprar ese terreno que quise comprar toda la vida y nunca me quisieron vender y ahora sí se acercaron a vendérmelo, bueno, pues pueda deshacer una parte de la inversión para comprar el terreno. O sea, yo creo que sí hay inversiones financieras lo suficientemente atractivas para poder ahí poner nuestra liquidez. Siempre tener pesos, siempre tener dólares, tener de las dos monedas. Si el patrimonio es muy grande, también tener algo de euros, diversificar y tener el 70% por lo menos en inversiones razonablemente seguras y tener un 30 a un 0 en riesgo, dependiendo del apetito que tenga uno por el riesgo y de lo ambicioso que sea, ¿no? Porque si voy a invertir en riesgo es porque estoy esperando que me genere rendimientos mucho mayores que las inversiones en cosas seguras. Pero sí hay mucho donde invertir, mucho. Correcto. Juan, una pregunta de Juan Armando Fernández. Dadas las recomendaciones de la Comisión Nacional, de la CNB a instituciones de no pagar dividendos y la suspensión de dividendos siendo una tendencia a nivel mundial, ¿qué oportunidades tiene el inversionista en activos de renta variable que premia la estabilidad y consistencia de empresas con dividendos atractivos? Bueno, a ver, la renta variable a mí me encanta siempre, pero después de un análisis concienzudo. Por eso les he estado diciendo, me gusta mucho la renta variable en Estados Unidos y me gusta mucho la renta variable de Europa. En México hay algunas empresas que me gustan, que ya siento baratas, pero lo que no me gusta es la perspectiva económica del país. Pero, bueno, pues siempre hay momentos donde, aunque no me guste la perspectiva económica, el precio puede ser tan atractivo que me atrevo a comprarlo. Hay empresas que a través del dividendo me van a dar un rendimiento mayor al que a lo mejor voy a obtener si compro un instrumento de renta fija. Bueno, pues si en mi análisis de fondo fundamental esta empresa me da la seguridad de que va a poder mantener los flujos hacia adelante para poder seguir pagando dividendos, pues puede ser una magnífica inversión. Ojo, pero siempre hay que entender que en la renta variable se corren riesgos, que en la medida en que uno haga esas inversiones en un horizonte de largo plazo, ese riesgo se disminuye, pero el riesgo sigue existiendo, ¿no? Pues eso es lo que podría decir. Sí, claro que hay oportunidades, pero hay que hacer el análisis respectivo, ¿no? Correcto. Ya tenemos solamente 3 preguntitas más. Voy a pasarme a la plataforma de YouTube y regreso a mí. Por YouTube, don Manuel, nos pregunta el señor Israel Rojas, ¿cuál es el sector de la economía que se prevé sea el más golpeado por la crisis que se nos avecina o que ya empezamos a vivir? Bueno, digo, no sé cuál, pero evidentemente el sector servicios es el más afectado. ¿Qué es el sector servicios? Piensen ustedes en
las líneas de aviación. Piensen ustedes en los restaurantes. Piensen ustedes en los hoteles. Pues estos sectores son los que a corto plazo han salido muchísimo más raspados. Piensen ustedes en el sector aeropuertos, ¿no? El tráfico de aeropuertos se bajó 90%. O sea, el sector servicios es por mucho el más afectado. Y el más beneficiado es el comercio electrónico. ¿Por qué? Pues porque ahora todo lo pedimos a casa a través de los medios electrónicos. Así es. Correcto. Muchas gracias, don Manuel. Otra pregunta más de la plataforma YouTube de parte de Mabel Castillo. Estimado maestro, ¿considera que es momento de adquirir un activo fijo, digamos una casa, mediante crédito bancario, o la ve como una operación riesgosa, o qué recomendaciones puede dar? No, a ver, el comprar una casa para vivirla, pues me parece siempre una inversión interesante que debemos de buscar. Si el precio es adecuado y yo estoy seguro de que voy a tener mi ingreso en forma permanente hacia adelante, pues es muy buen momento para adquirirla, porque voy a adquirir seguramente una buena casa o un buen departamento a un precio mejor que el que lo hubiera obtenido el año pasado, y me van a dar el financiamiento en forma bastante fácil en el banco. El chiste es que yo me siento seguro que con los ingresos que tengo puedo comprar el crédito, puedo pagar el crédito. Y por supuesto que sí, es una inversión que vale la pena hacer. Correcto, don Manuel. Tenemos otra pregunta de Twitter que nos están siguiendo por YouTube, pero nos lo hicieron llegar por el inbox de Twitter. Nos preguntan que el sector servicios, llámense contadores, arquitectos, ingenieros, abogados o cualquier otro que presenta servicios de consultoría, ¿qué es lo que no debe de hacer en estos momentos? Pues lo que no debe de hacer es tirarse a la lona o a la hamaca. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar como todos, buscar a sus clientes, buscar nuevos clientes a través de las facilidades que nos dan toda la nueva tecnología. Pero esa parte del sector servicios yo no la veo problemada, ¿no? Digo, yo sigo hablando con mi contador, sigo hablando con mis abogados, sigo hablando con la gente que me da asesoría. Yo creo que la mayor dificultad aquí es para los profesionistas nuevos o despachos nuevos que quieren o están empezando a salir, ¿cómo le hacen para promover, no? Pues la única manera es que se pongan a trabajar y que sean imaginativos y creativos y que usen pues las redes sociales y cualquier otro medio que se les ocurra para darse a conocer. Pero la pregunta era negativa, ¿qué no deben de hacer? Pues lo único que no deben de hacer es tirarse en la hamaca, ¿no? Porque oportunidades hay un montón allá afuera. Correcto. Otra pregunta más, parece que ya son de las últimas, don Manuel. Octavio Garza nos pregunta que en el caso de las personas que ahora se encuentran como empleados, ¿qué es lo que no debe de hacerse en las condiciones económicas que se está viviendo, suponiendo que se mantiene el empleo? Bueno, a ver, lo que no se debe de hacer, primero hay que terminar con los gastos innecesarios. O sea, hay que ser austeros, porque el futuro es muy incierto. Aparte, el estar encerrados nos permite hacer muchos ahorros en cosas que antes gastábamos y que eran inútiles. Claro, también el encierro implica gastos mayores adentro de la propia casa, pero lo único que se debe hacer es cuidar mucho en no excederse en el gasto, tratar de incrementar el ahorro, no estar divirtiéndose comprando todo el día en Amazon lo que uno no necesita, ¿no? Parece que es como deporte nacional. Bueno, pues eso tratar de evitarlo, porque
ya es una gran bendición el conservar el empleo, pero pues no vaya a ser el diablo, ¿no? Entonces hay que mantenernos muy conservadores hasta que esto no pase. Otra pregunta, y esperemos sea la última, Manuel, y muchas gracias por su tiempo. Por la plataforma de LinkedIn, desde París, un mexicano se pregunta, ¿qué tan recomendable es, dado el boom que ha tenido las empresas de tecnología, seguir invirtiendo en la bolsa en ese tipo de empresas? ¿O cree que el riesgo sea alto y que el boom que están viviendo en este momento suele estabilizarse después de que pase la principal parte de la crisis o la pandemia? Bueno, a mí me gusta mucho la inversión en la parte tecnológica. De hecho, el fondo en dólares que manejamos en Fondos invierte primordialmente en las empresas tecnológicas que todos conocen, en Apple, en Google, en Twitter, en Netflix, en Disney, etcétera, etcétera. Hemos estado invirtiendo en el sector tecnológico en los últimos 10 años. Tenemos bastante bien analizadas 40 o 50 empresas. No conocemos todo el espectro de la Bolsa de Nueva York, pero sí conocemos bastante bien el espectro de la parte tecnológica. Y a nosotros nos gusta porque ahí está la creatividad, ahí está el nuevo mundo, ahí está el progreso. Claro, puede haber oportunidades en el sector industrial, en el sector de manufacturas, en el sector de salud, etcétera, pero a nosotros nos gusta la parte tecnológica, porque a pesar de que nos parezca que los adelantos son muchos, creo que estamos en pañales. Las empresas tecnológicas parecen verse como caras, pero lo caro viene del gran potencial que tienen y que además que han probado que lo siguen capturando. A mí me gusta mucho mi fondo, de hecho no nos hemos equivocado porque Nasdaq, que sería contra el índice que nos compararíamos, porque es el índice de la bolsa donde están inscritas una buena parte de las acciones tecnológicas, hoy está 2% arriba de lo que estaba el 1 de enero, cuando el Standard & Poor's y el Dow están todavía por debajo. ¿Por qué? Bueno, porque el sector tecnológico, como dice el señor desde París, pues es el más favorecido y es el que más ha subido. Pues yo creo que es el que más va a seguir subiendo. No es que sea exclusivo, pero sí a mí me sigue gustando porque son tremendamente creativos, ¿no? Y eso es lo que estamos pagando cuando invertimos con ellos. Pues don Manuel, no me queda más que agradecerle su tiempo. Son todas las preguntas que se nos han formulado. La verdad no tenemos palabras, muy enriquecedor su tema desde el punto de vista económico. Le invitamos a que cualquier tema o tip que guste transmitir a los que estuvieron, nos lo haga llegar y con mucho gusto lo haremos llegar a toda la gente que estuvo presente. Y de antemano, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Muy amables.